con Dionisio Gutiérrez. Qué bueno que son una pareja que comprende la importancia de planificar la familia, que saben que los hijos deben llevarse al menos 3 años y que esto reduce el riesgo de muerte de la madre e hijos. Qué bueno que van al servicio de salud por información y consejos, que no creen que donde comen 2 comen 3 o más y tampoco creen que los niños nacen con el pan bajo el brazo, que saben que entre más hijos, menos oportunidades hay para cada uno. Qué bueno que son una pareja que entiende y que planifica. Hoy, Libre Encuentro con Dionisio Gutiérrez y sus invitados analiza el tema población y planificación familiar, la importancia de discutirlo y la polémica que genera. Bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy están con nosotros el ingeniero Álvaro Castillo Monge, él es presidente de FADEP, que es Familia, Desarrollo y Población. Nos acompaña también el doctor Estuardo Carrera, él es ginecólogo y presidente de la Asociación de Endoscopía Ginecológica. La licenciada Carol Ríos de Rodríguez, ella es miembro de FADEP también y es catedrática universitaria. Está con nosotros también la doctora Telma Duarte, ella además de ser doctora tiene una maestría en salud pública. El ingeniero Luigi Jaramillo, él es demógrafo, y también nos acompaña el doctor Romeo Menéndez, que es ginecólogo y expresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia. Doctora, licenciada, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. El tema que nos trae hoy a esta reunión se llama población y planificación familiar. Y tal vez solo para dar un breve marco, hay datos que son datos que proyectan que para el año 2050 Centroamérica va a estar en el doble de seres humanos que somos hoy, seremos 66 millones. En el resto de América Latina estaremos también casi llegando al doble. Países como la India, que se convertirá en el país más habitado del planeta, andará arriba del 1.6 billones de seres humanos, habiendo rebasado a China, que estaría en 1.4 billones de seres humanos. Europa se habla de que también hay una estadística que indica que sería más o menos un 30% menos de europeos, dependiendo qué hagan los emigrantes, que podrían cambiar drásticamente esa tendencia. En fin, hay números, pues que son esos números, hay tendencias que pueden tener muchos cambios en el camino, pero hay otros datos que van unidos al crecimiento poblacional, análisis, que indican que en países en desarrollo el número de seres humanos que lo habitan sí es una limitante para lo que es el desarrollo del país en sí. Hay datos como, por ejemplo, que el 66% de mujeres que viven en países en desarrollo usan algún método de planificación familiar. En 1960 ese dato solo era un 10%. Hablan de que por eso ha venido decreciendo lo que es el aumento de la población en nuestros países. Hay más o menos 76 millones de embarazos no planificados al año en los países en desarrollo, según estos datos, los cuales de alguna forma inciden o dan otro número terrible, que es 19 millones de abortos. Y al final, toda esta dinámica sociológica que se da en el mundo, pues trae la discusión sobre población y planificación familiar, que es el tema que nos trae acá hoy. Licenciada, le damos el micrófono para que nos haga, digamos, un complemento a este marco y que realmente expongan la posición que tiene FADEP sobre este tema. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que es un tema que debemos de seguir estudiando, que se están produciendo cambios importantes demográficos alrededor del mundo. Desde que Tomás Malthus escribió su tesis famosa, ¿verdad? Creo que hay un paradigma que se maneja casi universal de que a mayor población, mayor pobreza, y que estamos llegando a un punto de sobrepoblar el mundo y que eso va a traer consecuencias nefastas. Esta idea se sigue manejando, aunque ha habido investigación posterior que lo pone en duda. Entonces, lo que pretendemos hacer en Familia, Desarrollo y Población es precisamente investigar el tema, ver qué es lo que está pasando en Guatemala concretamente en materia de desarrollo y población. Doctora, tal vez para ilustrar la situación individual de Guatemala. Guatemala se demoró 100 años, entre 1821 a 1921, en llegar a los 2 primeros millones de habitantes. 2 millones de guatemaltecos se demoraron 100 años. Los últimos 2 millones de guatemaltecos se demoraron 4.5 años.
Eso nos da una idea de lo rápido que está creciendo la población guatemalteca. Ahora la pregunta es, ¿estamos hoy mejor en términos de pobreza que hace 50 años? Y la situación es no. La situación de Guatemala es un país que se ha salido de las manos por un crecimiento muy rápido de la población del país. Se habla de 4.4 embarazos promedio por mujer en el caso de Guatemala, que es el más alto de Centroamérica y de los más altos del continente. Sí, más alto del continente. El más alto del el más alto. continente. Solo superado por Haití. Y en términos de salud, plantea otro gran reto, y es el hecho de que a mayor paridad tenemos indicadores de salud que tienen una incidencia directa sobre lo que es la mortalidad materna, la mortalidad infantil. O sea, la calidad de vida se deteriora en la medida en que esa población crece de una manera desproporcionada. Hay un índice que dice que cuanto más se va educando un pueblo, hay una tendencia confirmada que va teniendo un menor número de hijos, lo cual quiere decir que hay más planificación familiar. Digamos, la posición de FADEP va más en función, digamos, socioeconómica, o hay un ingrediente religioso en esto, o una combinación de los dos. Quien quiera responder esto. Sí, muchas gracias. Religioso no tenemos ningún vínculo con ninguna asociación religiosa, ni mucho menos. Cada uno tendrá la fe que profesa. Pero yo me quería referir al tema de que la pobreza existe porque la sobrepoblación se ha dado en Guatemala. Yo creo que es un poco relacionado con lo que decía la licenciada Carol de Rodríguez, en el sentido de que no necesariamente es la población la causante de la pobreza. Todos creo que estamos preocupados por el nivel de pobreza de nuestros habitantes. Precisamente por eso, FADEP llevó a cabo su primer estudio, que era ver cuáles eran los determinantes económicos, los determinantes para el crecimiento económico. Y realmente el tema población no es uno de ellos. O sea, hay otra serie de factores por las cuales nosotros estamos en ese nivel de pobreza. Entonces, yo diría que, hacia la rápida, decir que por la población es que estamos pobres, yo creo que es un poco a la ligera decirlo, es muy simplista. Y a la vez, yo quería remarcar algo que creo que es importante. Bueno, ya se dijo a nivel mundial el tema de la población, y lo que ha pasado en el mundo es que el número de niños que están naciendo cada vez es menor. Por otro lado, lo que ha ocasionado también un aumento de la población es que la expectativa de vida del ser humano ha aumentado. Pero eso nos puede llevar a engañarnos, porque esa expectativa de vida pues tiene su límite. ¿Verdad? Nosotros no somos eternos, tendrá su límite, su parón, y en ese momento en que pare de crecer la expectativa de vida, y en eso estamos nosotros aquí en Guatemala, y los niños sean cada vez menos, en ese momento va a empezar a decrecer la población. O sea, las tendencias que se hacen, yo creo que son basadas en datos de un simple análisis. Yo no soy demógrafo, lo podrá decir Luigi, pero el tema que yo quería decir es que el envejecimiento de la población, cuando una población pasa del 7% al 14% mayor de 65 años, se invirtió la pirámide demográfica, ¿verdad? Y eso a mí me asombra que en países, bueno, Colombia, por ejemplo, ¿a cuántos años está de que se invierta la pirámide poblacional? 21 años, y son datos de demógrafos. ¿Ahora no son ciclos normales estos que se han venido dando a través de la historia? Sí, si tratamos de explicar si la población contribuye a la pobreza o si la población es un problema hoy día para Guatemala, veamos la perspectiva primero desde arriba, desde el planeta Tierra. Y si ustedes vieron el programa del expresidente Al Gore, que se llamó a Fahrenheit 9/11, es muy claro el mensaje que le está dando al mundo de que el mundo ya no puede soportar la creciente cantidad de seres humanos. Vemos la deforestación, vemos el descongelamiento de los polos, vemos la cantidad de especies que están en riesgo de desaparecer, sí. Y todo esto... Pero no deja de ser un análisis sesgado porque se están encontrando fuentes alternativas de toda clase de recursos
para las necesidades del ser humano. O sea, ahí tal vez sería sesgar un poco el análisis. Yo más regresaría al concepto fundamental. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, concretamente venimos de un crecimiento poblacional de 3.4% anual y ahora estamos en 2.7%, que es la cifra oficial. O sea, hay un decrecimiento en el crecimiento de nuestra población. En el resto de América Latina, exceptuando Haití, que tiene un promedio más alto, hablamos de arriba de 4.4 embarazos promedio por mujer. El resto de América Latina, el caso de Colombia, que es uno de los casos extremos, pues sí, se está invirtiendo ya la pirámide demográfica y vamos a empezar a ver en América Latina, en los países de más desarrollo, de más grado de educación, un fenómeno similar al que ya se está dando en Europa, que hay un decrecimiento en la población. Entonces yo preguntaba, ¿estos son ciclos? Sí, no, este es el punto exacto, esta es la situación que hay que ver. El crecimiento poblacional a un país específico no es un problema, el problema es qué parte de sus habitantes está creciendo. Y no es lo mismo para un país que crezcan la parte de abajo de la pirámide, que son los niños, porque esos niños no producen. Ellos tienen que ser mantenidos, se llama la razón de dependencia. Y la razón de dependencia en Guatemala, en vez de haber bajado por cada persona que trabaja, ¿cuántos hay que hay que depender? En vez de haber bajado en los últimos 50 años, la razón de dependencia en Guatemala subió. Lo contrario de muchos países como el caso de Colombia, Chile y Costa Rica, que son países donde la población que está creciendo es precisamente la población que está en edad de producir. Y si está en edad de producir, va a contribuir a la sociedad, va a contribuir al bienestar de la población de los países. En cambio, nosotros tenemos una situación donde el grupo que más está creciendo es entre 0 y 14 años de edad. Entonces tenemos en Europa, que la población económicamente activa se redujo, o sea que ¿quién va a sostener a la población que está en tercera edad? Va a llegar un punto, estamos enfrentando un problema que yo creo que no se había visto a nivel mundial, donde tenemos una población vieja y no hay niños. Y aquí también vendría a colación todo el trabajo que ha desarrollado Gary Becker sobre capital humano y la importancia que tiene la persona como un recurso, ¿verdad? Julian Simon escribió el libro The Ultimate Resource, que es el recurso más importante, más valioso, es el ser humano. Sí. Y yo creo que en Europa están preocupados porque precisamente les va a faltar ese capital humano. Sí. Dándole un poco chance a los doctores acá presentes, yo solo quiero plantear un tema. El conflicto está en que el mayor crecimiento, el mayor índice de crecimiento poblacional se da en el caso de América Latina, en las regiones y en los sectores de la sociedad más pobres y menos educados. Caso Guatemala concretamente, que lo conocemos un poco mejor, pues sí, es sectores indígenas más pobres, en donde hay mayor número de niños naciendo. Y claro, ahí pues no hay ni las condiciones de salubridad, ni la oportunidad de educación, ni de una formación para que los convierta en ese capital que todo país necesita. Y es ahí donde está el conflicto, que no se ha logrado, digamos, discutir haciendo esas distinciones que son muy importantes, dado que eso en todo caso nos debiera motivar a ir a resolver las raíces del problema. Ahí damos un poco de chance aquí. El problema de pobreza. Exactamente, el problema de pobreza. Sí, digamos decir que el crecimiento de la población de una manera simplista es la causa de la pobreza, definitivamente no lo aceptamos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el hecho de que en los grupos más pobres es donde hay más fecundidad, es esos grupos que no han tenido las mismas oportunidades de educación, de acceso a salud, etcétera. Entonces, hay que considerar que ese decrecimiento poblacional, que sí es parte de ciclos y que en un momento determinado se convierte en lo que llaman los demógrafos el bono demográfico, que es incrementar la proporción de la población económicamente activa, a eso es a lo que tenemos que aspirar y es a lo que permite a los países precisamente lograr ese nivel de desarrollo, es decir, disminuir esa razón de dependencia que tenemos por la gran cantidad que tenemos en la base de la pirámide poblacional. Entonces, a eso creo que es a lo que nosotros deberíamos de apostarle. Yo veo una cuestión, mi punto de vista la veo sencillo. Yo creo que se está planteando un punto de vista terrorífico de que para el 2050 vamos a tener 66 millones de centroamericanos. Yo lo vería de otro punto de vista. Qué bueno, porque vamos a tener 66 millones de centroamericanos que van a trabajar. Ahora, claro, aparte es qué oportunidades van a tener, y ahí es donde creo que vamos a tener que trabajar en esto. Plantearles estrategias para mejorar la oportunidad. Ahora, ¿qué hace, planteando, ya yéndonos al interior, lo que usted mencionaba, Dionisio,
una familia con extrema pobreza, donde le vamos a controlar su natalidad en base a anticonceptivos, ¿qué hace esa familia pobre a comparación de una familia en un país en desarrollo con las consecuencias que provocan esos anticonceptivos? Es que una cosa es proveerle, pero ¿quién va a pagar ese cáncer de mama de esa señora, ese cáncer de hígado, esa embolia, ese infarto de esa señora en esa extremada pobreza? Entonces, yo creo que no es solo de darle un método anticonceptivo, porque ahora resulta que la causa de la pobreza en nuestros países son los pobres. Entonces, como que el mensaje es acabar con los pobres y eso va a acabar con la pobreza. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en proveer y tener cuidado también porque da impresión como que hubiera cierto Tener cuidado cuota. en proveer métodos anticonceptivos, dice usted. Pero ¿cómo proveerlos? Porque da impresión como que se tienen que cumplir ciertas cuotas a nivel internacional para cumplir ciertos beneficiarios o usuarios sobre los métodos anticonceptivos. Pero realmente nadie ha dicho que el crecimiento poblacional es el responsable de la pobreza. Creo que son las relaciones que se dan en una estructura de poderes en cada uno de los países. Ahora, con respecto al tema de los métodos anticonceptivos que usted está mencionando, yo creo que uno debe también, usted como profesional y yo también como profesional de la medicina, debemos de tener cuidado con decir que los métodos efectivamente causan este tipo de patología. Yo creo que el tema de... no, eso no es cierto. Son mayores los beneficios que dan los anticonceptivos a la salud que los efectos adversos. Si usted me habla. Y la evidencia científica nos habla. Y para eso existen lo que la Organización Mundial de la Salud define como los criterios de elegibilidad médica para la administración de métodos anticonceptivos basados en la autodeterminación de la persona con base en una consejería previa. Y está demostrado científicamente que los beneficios para la salud van a ser mayores que los posibles efectos secundarios que puedan haber. Y con respecto al tema de cáncer de mama, la evidencia, los datos de la evidencia científica lo que muestran es que esto puede ser producido cuando son utilizados en el periodo de la menopausia, pero no hay evidencia básica y menos decir que el uso de métodos anticonceptivos produce un cáncer de mama. Doctora, si eso fuera cierto, perdone, si efectivamente, si los métodos anticonceptivos provocaran tales efectos, realmente habrían prohibiciones y no estarían en ninguna parte del mundo autorizados por las instituciones responsables de cada país para el uso de metodología anticonceptiva. Tenemos una ley en Guatemala, que ahora es ley a partir del 2005 de acceso universal a los anticonceptivos. Uno de esos artículos hace y obliga al Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, Seguro Social y de APROFAM, a educar sexualmente a los niños a partir de 7 años de vida, primero de primaria. Esto los está educando para empezar a consumir anticonceptivos. Pregunto, yo no necesito una evidencia para que me digan si una niña de 13, 14 años va a empezar a consumir anticonceptivos, esa niña a los 30 años, 35 años, y después llega a su menopausia con más hormonas, lógicamente o tiene desarrollo de un cáncer en mama, en hígado, o va a tener tromboembolias o algo. No, doctor, que no me digan que el consumo de más de 20 años. Realmente a mí me gustaría... Solamente quiero decir que... Pero después me dan la palabra. Si quiere, la verdad es que la interpretación de decir que a los jóvenes se les va a dar educación sobre su sexualidad, que eso va a provocar que van a tener relaciones sexuales tempranas, realmente y que van a consumir anticonceptivos sí, eso me admira, doctor, porque realmente lo que nosotros estamos viendo en este momento es que Guatemala tiene los grupos de mujeres antes de los 19 años, las tasas de fecundidad más altas de América Latina. Parece que nosotros tenemos las tasas más altas de fecundidad en mujeres menores de 19 años similares a las de África. Entonces, nosotros a estas alturas, usted como profesional que tiene que dar información, no puede pensar que a la hora de dar información a los jóvenes pequeños, usted lo está induciendo precisamente a que ellos tengan relaciones sexuales. Claro. Es más, lo que se sabe es que en los países en donde hay educación sexual, el índice de embarazos es mucho menor. ¿Y por qué razón? No necesariamente porque tomen anticonceptivos, sino que
conocen la responsabilidad de lo que es tener relaciones sexuales. El índice de Ingeniero, muy embarazo es brevemente. menor, pero el de abortos es mayor. Sí, si me permiten, yo quisiera, pues pero yo no soy ginecólogo ni médico, yo quisiera regresar un poquito al tema anterior, porque sí creo que es importante quitar esa visión catastrófica de que el mundo está superpoblado y que ya no cabemos y que esto va a ser tremendo. Porque así como bien está ese documental, la que ya se hizo referencia y que estuvo a punto de ganar, creo, un premio, ganó un premio de hecho, también hay otras digamos, documentales muy buenas, de muy buena calidad, con demógrafos que han trabajado en ellos, que demuestran precisamente lo que estábamos hablando, que esto no es una catástrofe, esto está pasando porque, repito, la expectativa de vida creció, pero lo que más me preocupa a mí es que en esos países de Europa, en donde, como ya le decía la licenciada Carol de Rodríguez, hay pocas gentes en edad productiva que van a tener que mantener a ancianos. Imagínense el problema que va a ser o sería en países como los nuestros, en donde tristemente la seguridad social, temas como el ahorro son tan escasos. ¿Cómo podríamos hacer para que ese número reducido de personas pueda sostener a ese? Y les voy a dar un dato que a mí me parece increíble, si me permiten, porque hablábamos que tan solo en 1982, y usted es demógrafo y me imagino que lo habrá estudiado, pero esos son datos, son cifras, como usted decía, y son, pues no hay por qué argumentar en contra, sino son datos. En 1982, para que Guatemala pasara del 7% al 14%, o sea, se reinvirtiera la pirámide, faltaban 130 años. Lo que ya dije de Colombia, que le faltan 21. De esa fecha para acá, esa cantidad de años se ha reducido de 130 a 60 años. A 60 años, y si seguimos al ritmo que estamos hablando, esos 60 años se van acortando. Y yo creo que ya nosotros los que estamos aquí no lo veremos, pero me preocupan después, sí, mis nietos, por ejemplo, creo que lo verán problemas como los que están pasando en Europa, pero en países pobres. Sí. Que entonces esperemos que la pobreza hayamos buscado métodos de resolverla y no ir a atacar cosas que no son. Sí, tenemos que ir a publicidad y regresamos en un momento para seguir con población y planificación familiar. Bienvenidos, Libre Encuentro y Población y Planificación Familiar. Regresando al tema que nos trae a esta reunión, yo solo quiero poner otro marco para que enfoquemos, si ustedes quieren, la discusión por ahí. Hemos hablado de Europa y el decrecimiento extraordinario que está teniendo en su población. España, que es el caso extremo, llegó a tener un crecimiento negativo. Y luego se vio que empezaron con incentivos fiscales y una serie de políticas de Estado que estaban promoviendo el que las familias volvieran a tener niños. Casos como el de Francia, donde la mitad de sus habitantes están escogiendo no casarse. Cada quien vive en su casa y se reúnen un rato, hombres y mujeres, según el caso, pero no están teniendo hijos. Pero viene el Estado, vendrán otras organizaciones, crean incentivos y promueven a que se vuelvan a tener hijos. Entonces la pregunta es que hay un ciclo por el que Europa tendrá que pasar, en el que regresarán a tener niños, porque las consecuencias de no tenerlos son graves por las cosas que ya se mencionaron acá. Y luego el otro fenómeno es el tema de la pobreza y las regiones donde en América Latina tenemos más crecimiento poblacional, que es en las regiones más pobres, en los sectores menos educados de las sociedades. Claro, el problema es otro, el problema de fondo es la pobreza y el subdesarrollo, porque lo que no podemos hacer es limitar en una forma impositiva, autoritaria, a gente que no está educada a que no tengan familia o hacer esas cosas que se han visto en nuestro planeta de quitarle la fertilidad a las mujeres de una forma obligatoria. O sea, han habido aberraciones absolutamente inaceptables. ¿Cuántos genios habrían nacido de esos niños que no nacieron, que podrían ser una parte importante de la solución a los problemas que el mundo tiene hoy? Así que por ahí planteo el tema. Licenciada, arrancamos con usted. Sí, pues es muy interesante
ver qué está pasando en Europa, porque las políticas implantadas para que tengan más niños no necesariamente están teniendo efecto. O sea que nos estamos enfrentando a un problema cultural, y yo creo que sí tenemos que poner mucha atención al efecto que tuvo el paradigma de Malthus y que tuvieron libros como The Population Bomb. Hay personas actuando o tomando decisiones personales con base en información que es incorrecta. Y yo creo que ese es un motivo de reflexión. Pero la tienen, sí. O sea, yo como mujer sé que cuando uno tiene más de 2 hijos, lo empiezan a ver a uno así como está sobrepoblando el mundo, y hay gente que hasta lo dice. Entonces, hay una medio verdad ahí circulando que sí, yo creo que afecta las decisiones personales de la gente. Hay que tomar decisiones. Es un punto delicado, porque no es verdad que hoy en el siglo XXI se esté forzando a nadie a usar anticonceptivos. Y vamos a hablar del caso de Guatemala. Lo que se trata es de derechos, ¿no? Y de respetar la opinión individual de cada familia. Mi caso individual. Yo tengo una hija, y solo una hija por el momento, y soy yo y mi pareja quienes decidimos cuándo vamos a tener otra y si vamos a tener otra. No es mi suegro, ni es mi vecino, ni es ninguna institución. Entonces el caso se trata de respetar los derechos y qué es lo que quiere la población guatemalteca. Ellas están gritando a gritos que quieren acceso a la planificación familiar. Si vemos la encuesta, la última ENSMI, Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil del 2002, pone la demanda insatisfecha para los servicios de planificación familiar de las mujeres entre 15 y 49 en un 27%. Esa demanda insatisfecha es del 42% en el área rural e indígena, comparada con el área urbana. O sea que el área rural está pidiendo, por favor, queremos utilizar anticonceptivos. El problema es cómo las instituciones públicas y privadas hacen un esfuerzo para llevarles esos servicios a ellos. Ellos lo están pidiendo voluntariamente. Y nos trae además al tema educativo. El tema, o sea, yo no creo que por el hecho de que se haya evocado una teoría a la gente y pensando en ese fantasma de la sobrepoblación mundial, todos decían, ya no vamos a tener hijos. Yo creo que esto más depende de un tema educativo. En la medida en que se avanza en el nivel educativo de las personas tienden a tener una menor cantidad de hijos, y eso es casi una situación que se da a nivel mundial, y el caso de Guatemala así sucede. Y la educación sexual, por otro lado, tampoco está así establecido como lo plantea el doctor Carrera en la ley, es decir, una educación de acuerdo a la edad evolutiva de los niños, y eso es necesario. Es inconcebible que en Guatemala estemos teniendo embarazos en niñas de 10 años y que hayan niñas que mueren como consecuencia de complicaciones del embarazo y el parto. Claro, pero no por eso se les va a motivar a que usen anticonceptivos. Total, pero se podrían evitar esos embarazos. Es otro tipo de educación a esas edades. Es que el espíritu de esa ley realmente está orientado a que todos, libremente informados y bien informados, tengamos, en el caso de las mujeres y de los hombres, acceso a metodología anticonceptiva. Sí. Y la metodología anticonceptiva, yo estoy segura que la planificación familiar, tal y como se expresa en este momento, no necesariamente tiene que ser por métodos. Yo he escuchado que hay personas que hablan de la planificación familiar a través de metodología, de los famosos métodos naturales, ¿verdad? Así que yo creo que el tema de la planificación familiar compartimos en este momento, estoy segura que opiniones similares, porque el tema de la planificación familiar no es que solamente para unos. El espíritu de la ley sí es para asegurar que todas las personas libremente informadas tengan el derecho de ejercer su derecho a la salud. Esa ley de acceso universal me llama la atención porque valdría la pena desmenuzarla. Yo creo que es un tema para otro programa más, porque sí habla y va directo a educar sexualmente a los niños a partir de los 7 años. Ahora, pregunto, nuestro gobierno sabemos, y nuestros gobiernos anteriores sabemos que en educación ha fallado. ¿Y quién cree de acá que está capacitado el gobierno a través de las instituciones como Profam, el Ministerio de Salud Pública, de educar sexualmente a los niños a partir de los 7 años? Y otro artículo saca a los padres de familia del juego. Ahora, doctor, salgámonos un momento del marco del Estado, porque probablemente salgámonos un momento del marco del Estado porque probablemente estamos cayendo en un error. Hay una realidad
del mundo, y es de que esta era moderna en la que vivimos, donde hay más exigencia de horas de trabajo, de que la mujer tiene que trabajar también, la mujer se está educando más, está teniendo trabajos, la mujer está decidiendo, cuanto más educación tiene y más oportunidades está encontrando, está decidiendo a tener menos hijos o a no casarse según el caso. Y eso es una realidad que ya no depende del Estado ni mucho menos, es una realidad que se está dando en el mundo, y cuanto más desarrollados son los países, más se ve este fenómeno. Y es su derecho. Están absolutamente en su derecho. Entonces ahí nos encontramos con una situación que ya requiere otro tipo de análisis que van más allá de lo que el Estado puede hacer. Es una realidad individual, humana. Ingeniero. Sí. Perdón, Carol. Yo solo quería, tal vez, creo que vale la pena hacer la diferencia entre planificación familiar y políticas de control de la natalidad, porque la planificación familiar, creo yo que todos estamos de acuerdo que es una decisión de pareja, libre y informada, mientras que tal vez son las políticas de control de la natalidad las que generarían un poco más de discusión, y creo que es a lo que va el doctor. Sí, que son violatorias totalmente de los derechos humanos. Y si me permite, Dionisio, ya que me había dado la palabra, lo que dice Carol y lo que decía Luigi, el tema de la libertad personal para decidir cada uno el número de hijos que tenga, eso, viva la libertad, que viva la libertad. Lo que yo sí creo que la diferenciación que hizo Carol es bien importante, porque cuando aquí se habla, y entiendo que esa ley va un poco por ahí, de control de la natalidad, cuando se habla de educación sexual, bueno, aquí no sé si todos saben el tipo de educación sexual que por lo menos en el tiempo del presidente Berger se logró parar, pero que estaba, me imagino que el doctor sabrá, un proyecto de educación sexual en el Ministerio de Salud a punto de salir, que yo como guatemalteco, y estoy seguro que si todos los guatemaltecos conocieran ese tipo de educación sexual, que es un, digo yo, copy-paste, como dicen ahora, de la educación sexual que se da en otros países, dice uno, yo para mis hijos, para mis nietos, para la gente pobre de este país, educarlos de esa forma, en donde ya se cuestiona no el sexo, sino la sexualidad, si es una cosa cultural, ya se habla de otro tipo de cosas, y yo sinceramente le digo que si esa es la educación de que estamos hablando en un tema de control de la natalidad, valdría la pena. Yo le voy a dejar, Dionisio, después una muestra de ese manual que estuvo por salir y que se detuvo, pero que sí, de verdad, si eso es lo que queremos para nuestro país, qué triste. Los estudios a nivel internacional demuestran de que mientras más temprano se inicia un proceso de educación sexual, y ya dije, de acuerdo a la edad evolutiva y cronológica de los niños, se retrasa más el momento en que se inicia la actividad sexual y se retrasa más el momento en que empiezan a tener yo no estoy los diciendo niños. que no se dé educación sexual. Lo que estoy diciendo es pero no se ha querido afrontar esa situación. El tipo de educación sexual que se dé. Yo aquí para yo les voy a existen... dejar, perdón Dionisio, pero yo sí les voy a dejar, por ejemplo, porque yo sí estoy de acuerdo en que hay que educar sexualmente. Nadie está diciendo eso, que no se haga. Por supuesto que no. Bueno, pero el tema es qué educación sexual queremos. Es que una cosa ¿Qué es, educación sexual? Una cosa yo es le voy a dejar informar. también este tipo de educación sexual que yo creo que son las cosas que debemos nosotros apoyar. ¿Por qué? Porque es una educación sexual que va a empujar valores, principios, que va al tema de la familia. Respeto integral al ser humano. Y la familia, ¿verdad? Y la importancia de la familia y del matrimonio en la familia. En fin, todos esos temas, yo creo que es la educación sexual que todos queremos. Yo no estoy diciendo que metamos la cabeza en la arena y no eduquemos. Estamos de acuerdo. Yo quiero dejar claro que los programas de planificación familiar en Guatemala, ninguno es coercivo. Aquí no se está forzando a nadie. La población está pidiendo los servicios. La diferencia entre las adolescentes guatemaltecas y las adolescentes de cualquier país vecino no es que ellas tengan una actividad sexual más alta que las de otros países. Lo que pasa es que las de otros países sí están recibiendo esa educación y esa información y por lo tanto están buscando esos servicios de planificación familiar y no están quedando embarazadas antes de los 19 años. Mientras
maternidad temprana en Guatemala es un problema serio, porque muchas de esas patojas que quedan embarazadas antes de los 19 años, sus sueños de continuar su educación se terminan. Y casi siempre son prácticamente la situación de que tenemos niños y niñas teniendo niños y niñas. No están ni capacitados intelectualmente, ni financieramente, ni psicológicamente para cuidar niños. Sí, la estadística que tenemos sobre eso es de que el 80% de niñas arranca su actividad sexual a los 16 años, ¿verdad? O antes de los 16 años. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Libre Encuentro y Población y Planificación Familiar. Bienvenidos, seguimos en Libre Encuentro en Población y Planificación Familiar. Sí es importante diferenciar entre lo que es la educación sexual como la entienden algunas personas y más si es desde el Estado donde se quiere hacer con determinado sesgo, o la planificación familiar como la puede entender alguien que tenga cierto código de valores y que le dé la importancia que tiene esa educación desde la familia y construir un tipo de sociedad con el que estoy seguro que todos coincidimos. Pero hay unas realidades que van más allá de la teoría o del mundo ideal que nos están dando problemas muy graves en el mundo de hoy, sobre todo en América Latina y más en los países con menos desarrollo. La doctora mencionaba fuera de cámaras hace un momento el índice de nacimientos por adolescentes. Regresemos a ese dato. En Guatemala, en la última ESMI, vamos a este año posiblemente vamos a tener los datos de la nueva ESMI, de la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil. Pero la del 2002 dicen que por cada 1000 adolescentes, o sea, menores de 19 años, nacen 114 nacidos vivos. Es de los más altos de la América Latina. Era lo que habíamos hablado previamente. Y esto yo creo que prácticamente limita las posibilidades de desarrollo de estas niñas para posteriormente ser personas productivas, y las hace volverse a caer en ese ciclo vicioso de la pobreza, porque no pueden salir de ahí. Entonces yo sí creo que el tema de la educación sexual, partiendo desde muy chiquititos, yo educación sexual les di a mis hijos casi desde que tenían 2 y 3 años, porque los niños preguntan. Uno lo mira, la naturaleza lo enseña. Y el tema de la educación sexual está directamente ligada a nuestras vidas. Entonces, es un error pensar que uno va a tapar cosas. Los adolescentes en este momento están sometidos a una constante... bombardeo. Un bombardeo realmente, sí, a través de todos los medios de comunicación. Sí. Tienen el acceso al Internet. Entonces, nosotros creo que como personas responsables haríamos mal en decir que esa educación sexual no se dé desde que, no a los 7 años, que se tiene que dar prácticamente desde que los niños están con nosotros, porque la sexualidad se expresa desde que nosotros nacemos. Sí, pero la educación sexual tiene que darse, como usted decía, en casa, y tiene que ser, los encargados tienen que ser los papás, pero no podemos perder la noción de que el gobierno meta las manos en eso a través de la educación. El Ministerio de Salud, permítame, espere, ahora solo permítame un minutito para expresar mis ideas. Yo veo un principio importante. Yo creo que es diferente informar que formar sexualmente. El gobierno lo que está haciendo ahorita es nada más informar, y las instituciones que se dedican a eso es informar. Pero veo peligroso que con ese índice tan alto que tenemos de niñas quedando embarazadas, encima de eso le vamos a proponer, por ejemplo, preservativos. Vemos campañas masivas donde sale Juanes diciendo que el único verdadero hombre es el que usa condón en una relación. Pero si al joven le vendemos eso como que si fuera eso de cemento o de acero ese condón, y que no va a pasar espermatozoides, a mí no me lo han contado, lo he visto con pláticas a jóvenes. Hay jóvenes que usan un condón, lo lavan y lo siguen usando, porque no tuvieron la formación de cómo, de ese acceso. Pero si solo les informan, y ahí sí me quisiera referir a lo que es la demanda que gritan en el interior. Si hay demanda, alguien tiene que estar ofertando. Y entonces ahí es el peligro que yo veo de esto. El peligro es de que a esa demanda insatisfecha que se menciona en el interior, hay ofertantes interesadísimos que tal vez no los demandantes van a comprar, pero sí a través del gobierno, y van a poner al gobierno a comprar esto y cumplir esa demanda. Yo veo peligroso esto, que hay un interés económico de por medio,
pregunto, si queremos planificar y queremos, ¿por qué no en vez de plantearles y darles a los jóvenes, porque ya hablamos de jóvenes, ¿por qué no en vez de promover el uso de anticonceptivos, por qué no regresar al rescate de valores? Instituciones dedicadas... ¿Son excluyentes? No deberían de ser excluyentes. Porque pero hay una cosa valores. que sucede de hecho en la vida real y que no se va a poder cambiar porque dejaría de ser el mundo. Y por otro lado hay que hacer eso que usted y dice. además hay que preguntarle a los jóvenes, porque también la opinión de los jóvenes es muy importante. Yo solamente quería retomar algo. Yo personalmente no creo que la educación en sexualidad se deba de dar solamente en las casas. Creo que las iglesias, creo que las escuelas, creo que todos deberíamos de contribuir a brindarles información con base científica a todos nuestros jóvenes. Porque no creo que sea la situación que nosotros estamos viendo en el país no es de risa. Creo que es una situación muy seria. Creo que todo el país como tal tiene esa responsabilidad de vigilar, de apoyar y de informar. Creo que nosotros como padres de familia, cuando ellos están muy pequeños, nosotros les informamos a ellos. Imagínense que nosotros dijéramos que solamente en nuestras casas les vamos a enseñar a leer y escribir a nuestros hijos. En nuestras casas les enseñamos a leer y escribir, pero cuando van a la escuela siguen todavía ellos aprendiendo a leer y escribir. Yo creo que uno debe tal vez, no creo yo que esta cosa sea, esto solamente me corresponde a mí y solamente yo lo voy a dar. Ingeniero, así que... Si me permite, yo creo que en varias cosas estamos de acuerdo. En lo primero creo es respetar la libertad de cada quien. Así es. Para Perfecto. una, digamos, paternidad responsable. Sí. Dos, en que hay que dar educación sexual. Siendo los padres, si estoy de acuerdo, los principales. Usted dice, desde chiquitos estoy educando a mis hijos. Yo también, y veo a mis hijas con gran satisfacción que lo hacen ya con mis nietos. Y no podemos negar que hay una serie de carencias en familias, en muchas familias. Que no lo pueden ¿verdad? hacer. Pero entonces, a lo que yo voy y retomo nuevamente es el tipo de educación sexual que queremos. Ese es el principal tema. Porque, repito, si nosotros nos vamos, y no me gustaría mostrar la educación sexual que aquí se trató de implantar hace 3 años, un manual que estaba a punto de imprimirse en el Ministerio de Salud. Se lo digo, aquí se lo voy a dejar yo a Dionisio, pero a lo que voy es, debemos de dar una educación sexual apropiada. Si no queremos que de verdad, después esa población, estos jóvenes, estos niños, estén ahí sin valores, sin principios. Y el tema que decía Luigi respecto a la demanda insatisfecha, si viene un Estado a decir, aquí va la cantidad de anticonceptivos insatisfecha, yo creo, repito, respeto la libertad. En lo que no estoy de acuerdo es en una política pública de esa naturaleza. Y cualquier imposición del Estado va a ir en función de que hablar de educación sexual sigue siendo un tema parcial. Hay que hablar de educación general y desarrollo. Sí. Que los pueblos vayan desarrollando una cultura que es propicia para desarrollar el país y que les va dando esa instrucción integral sobre todos los temas, que incluye la educación sexual. Y al final yo creo que el ser humano, yo sí creo firmemente en su sabiduría y en su capacidad de poder desarrollarse como una persona que va a velar por sus intereses de una forma inteligente. Sí. Y teniendo la libertad y esa libertad con responsabilidad de la que tanto insistimos, es seguro que va a tomar la decisión que mejor crea que le conviene. Y no necesariamente va a ser lo que algunos analistas puedan pensar que es lo mejor para el mundo, simplemente va a ser una tendencia en la que por modas, por cultura del momento, por los valores que cada persona o cada familia tengan, pues llevarán el mundo en cierta dirección y seguro que se cometerán errores. Y eso provocará un ciclo del cual tendremos que regresar si esa dirección le causa problemas de determinada clase al ser humano, pues se regresará para corregir, como se está haciendo en algunos países, que no está funcionando. Hablábamos de Europa y los incentivos para tener hijos. Si no es suficiente, harán otras cosas para promover eso y a lo mejor tampoco sea suficiente hasta que no empiece Europa a sentir el costo y la consecuencia real de la falta de niños. Y entonces regresarán. De familias, porque también se ha erosionado la familia como institución social y el punto de las madres solteras, madres muy jóvenes,
cabalmente todos los estudios confirman que son las más vulnerables y las más pobres. Uno de los resultados más interesantes del estudio que hizo la doctora Sofía Aguirre aquí en Guatemala es precisamente que el ser parte de una familia integrada mejora las oportunidades de salir adelante de los niños. Entonces, yo creo que es también importante revalorar el impacto que tiene la familia, no solo el impacto económico, el impacto social, y que hemos ido perdiendo ese valor. Claro, así es, por eso el mundo está como está. Vamos a publicidad y regresamos para seguir Libre Encuentro con Población y Planificación Familiar. Bienvenidos a Libre Encuentro, Población y Planificación Familiar. Yo abro la mesa para que busquemos los acuerdos donde están y tratar de promoverlos, y también los desacuerdos para tratar de instruir y educar, o por lo menos dar las diferentes connotaciones que ese tema tan complejo tiene, doctor. Sí, hay que recordar que la planificación familiar, el poder proveer los insumos, los métodos anticonceptivos, es un derecho humano, y además los estados tienen la responsabilidad de hacerlo. Es una de las medidas de atención primaria en salud, es decir, evitar embarazos no deseados, evitar los embarazos que van a provocar consecuencias negativas para la salud de madres y de niños. Y eso está consignado en todos los tratados de derecho internacional que ha firmado el Estado de Guatemala. Constitucionalmente está garantizado. Pueden leer el artículo 47, donde habla de la protección a la familia. Entonces, el Estado sí tiene una obligación de garantizarle esos servicios de atención primaria a la población. Pero el ciudadano no tiene la obligación de obedecerlo, no, de cumplirlo, totalmente, porque es una cuestión... tiene la libertad, y ese mismo artículo 47 habla explícitamente de que las personas lo pueden hacer libre y responsablemente. La gran ventaja sobre esto es que en la infinita capacidad de los estados para muchos temas, por muchas leyes y cuestiones que pongan estos programas, no necesariamente funcionan, ¿verdad? Y somos países pobres. Aquí hay que ver en qué invertimos los recursos. En qué invertimos los recursos, porque si el Estado va a venir a abastecer ese porcentaje que dice Luigi, que no hay o que no se puede ofrecer a la población de la demanda insatisfecha. Yo creo que aquí ¿Qué podemos tocar dos cantidad puntos. de recursos estamos hablando? Y si no es mejor invertir esos recursos en una apropiada educación. Y por supuesto que esa educación vendrá, y como usted bien dijo, Dionisio, vendrá a hacer a las personas ejercer la libertad de manera responsable, porque van a ser más educadas y las personas no son tontas. Creamos en la gente. Comentar en este punto, porque ustedes dos hablaron de esa demanda que está gritando que leen los servicios de planificación. ¿Usted fue el que habló de eso? Y él lo mencionó. El punto es que si yo voy a vender bicicletas o pizza, nadie se va a oponer, pero la planificación familiar no es tan sencilla. Hay una posición idealista y la verdad es que tanto en las instituciones públicas y privadas todavía hay gente que simplemente por sus creencias individuales no dan los servicios de planificación familiar. Entonces, por eso hay una demanda, entre otras razones, la disponibilidad de insumos. Si alguien viene por su insumo este día y le dicen no hay, venga mañana que nos llega desde el nivel central, llega al nivel central. Sí, estamos de acuerdo. Yo lo que me pongo es a que sea el Estado el que lleve esa oferta. Ahí es donde Ahora, hablando de inversión. Démosle a la doctora brevemente, doctora, y luego pasamos aquí con Gracias. el doctor. Yo solamente quería decir que efectivamente la necesidad de espaciar los embarazos, es decir, que existe una verdadera necesidad de planificar la familia. ¿Por qué? Porque es necesario espaciar los embarazos. Se sabe que cuando los embarazos son muy seguidos hay mayor mortalidad infantil. Se sabe que por lo menos el 24% de la mortalidad infantil disminuye cuando se espacian los embarazos entre 3 y 5 años. Entonces, por esa razón es que es necesario satisfacer las necesidades de la población, un poco para tocar el tema de los anticonceptivos. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque resulta que es la población más pobre, la que está en el área rural, la que no tiene acceso, y que eso no es justo, eso no es equitativo. Y que está teniendo embarazos no deseados, porque al final hay un fenómeno ahí complejo. Y generalmente cuando han pasado las encuestas también se ha visto
que las mujeres siempre quieren tener menos hijos de los que tienen. Entonces, eso es lo que hace la evidencia científica. Ustedes yo los puedo referir a la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, en donde todas las mujeres, durante cada 5 años que han hecho las encuestas, las mujeres que tienen 3 hijos dicen quieren tener 2, las que tienen 4 quieren tener 3. Entonces, esos son datos objetivos. Nos van quedando basados pocos en segundos evidencia. y les agradecería en brevedad para que todos puedan participar. A mí me confunde algo, porque estamos de acuerdo con que cada familia tiene el derecho de decidir por cuenta propia. Así es. Pero resulta que ahora aquí se está hablando de que urge especiar los embarazos de esas familias. O sea, estamos metiéndonos en los derechos que tiene esa familia. Uno. El otro es de que yo quisiera plantear un ejemplo con situaciones que pueden pasar. Por ejemplo, el gobierno actual autoriza cubrir esas demandas de anticonceptivos. Pero ¿qué pasa si el siguiente año o el otro año, con la crisis que vemos venir global, ya no tiene acceso? O sea, ¿qué va a pasar con esa paciente, con esa persona en el interior, con esa pobreza? Que le están proveyendo sus anticonceptivos, le dejan de proveer sus anticonceptivos, vamos a provocar irresponsablemente más embarazos. Entonces, la cuestión es no llegar a ella a decirle, mire, tómese esto, tómese esto. Hay que educar. El marco legal establece claramente los mecanismos de financiamiento de los métodos anticonceptivos. Una ley del impuesto a las bebidas alcohólicas que determina que un porcentaje va destinado a salud reproductiva. Y el tema de la inversión está demostrado, estudios hechos en Guatemala, no son traídos de otros lados. Por cada quetzal que se invierte en los temas de planificación familiar, hay un ahorro significativo en todo lo que representa tratar morbilidad en niños y mujeres, hasta 5 veces más. Todas las patologías que se evitan con esa planificación familiar, además de reitero, los beneficios que se ha demostrado. Entonces, en cuanto al tema de inversión, no es realmente el problema en sí. Estamos de acuerdo en la educación y dar la libertad a las personas. Sí, y el ejercicio de decir que estamos un poco con el huevo y la gallina, que yo creo que todos los problemas que estamos analizando tienen su raíz, muchos de ellos en la pobreza, y que realmente donde deberíamos tener puesta la mira es en cómo procuramos ese crecimiento económico. Y los demás problemas se van a ir resolviendo en el camino. Ingeniero. Sí, yo lo que quería decir es el tema que tocó el doctor de la morbilidad y la mortalidad materno-infantil. Verá que ahora, por cierto, salió una noticia ahí que estaban cuestionando si era cierto o no era cierto, pero en fin, el tema es, y yéndonos al caso de Guatemala, ¿verdad? Y datos de la OMS del 2002 que dice 41% tuvo acceso a nivel nacional a personal capacitado durante el parto. Sí. Pero lo que hay que ir a escarbar es desglosar eso, porque miren qué interesante. Desglosando dice apenas el 19% de las mujeres indígenas tuvieron su parto atendido por médicos o enfermeros, mientras que en los no indígenas el 75%. Entonces yo creo que el problema de la maternidad, de la mortalidad materno-infantil, no se debe a otra cosa, sino a falta de atención en el yo quiero agradecerles este aporte porque creo que es una discusión que debe seguir vigente y sobre la mesa porque tiene temas muy importantes. Si bien en los compromisos del milenio hay una serie de condiciones que van mucho en el tema de la planificación familiar y cómo relacionan eso a la pobreza y al cuidado del medio ambiente y a la oportunidad de que los niños vayan a la escuela, hay una realidad que es difícil negar y es de que al final hay 2 elementos fundamentales en el desarrollo de los pueblos que si se descuidan, pues trae consecuencias terribles. Y es que tenemos que lograr el desarrollo económico, que nuestras economías crezcan a una velocidad que le vayan dando cada vez más oportunidad a todos los que viven en cada país. Y el otro tema es el tema educativo, el desarrollo de una cultura que es propicia para el desarrollo, que construye esos valores que tanto necesitamos en el mundo de hoy, y que al final esos 2 elementos sí logren como consecuencia, pues todo lo otro, ¿no? Que pasa por la planificación familiar agarrada o tomada en libertad con responsabilidad y todo el resto de situaciones que al final construyen naciones prósperas, pacíficas, modernas y que hace que sus habitantes vivan con la mayor facilidad que se pueda lograr en este mundo. Muchas gracias, sigan adelante con lo que hacen, que lo hacen bien y aquí seguiremos tocando temas complicados. Con usted volvemos la próxima semana. Gracias.